Bien, pues hemos estado considerando el primer mandamiento en el Decálogo. Entonces, la pregunta de hoy también vamos a estar ya concluyendo este primer mandamiento. Es la pregunta 106. La pregunta 106 que dice: ¿qué nos enseña especialmente? ¿Qué se nos enseñan especialmente en las palabras delante de mí del primer mandamiento? Y la respuesta: estas palabras delante de mí o ante mi rostro del primer mandamiento nos enseña que Dios, quien ve todas las cosas, se desagrada mucho contra y que toma muy en cuenta el pecado de tener algún otro Dios. De modo que esta razón sirva como un argumento para disuadir al hombre de cometer dicho pecado y para agravarlo como la más insolente provocación. Al mismo tiempo también para persuadirnos a proceder como si estuviéramos en su presencia cuando hagamos cualquier cosa en su servicio. Bien, pues entonces es entonces, como decíamos, la conclusión de este primer mandamiento. Nos acordamos entonces que antes de estar considerando los mandamientos como en concreto cada uno, estaba diciendo cuáles son las cosas que se tienen que considerar, ¿no?, en cada mandamiento. La pregunta 100, ¿no? Decía considerar el prefacio, ¿no? Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. La sustancia de los mandamientos en sí y las distintas razones anexadas que sustentan algunos de ellos para darles más fuerza. Entonces, también están los mandamientos en sí y las razones anexadas o añadidas, ¿no? Sería más simple esta palabra, añadidas, para reforzarlo. En cuanto a cada mandamiento en sí, pues también lo que hemos estado viendo, por una parte, los deberes que se nos directamente enseña y pues por implicación entonces los pecados que se nos prohíbe o viceversa, ¿no? Entonces hemos estado considerando, ¿no?, largamente tanto los deberes como también los pecados. Estos últimos, los pecados, han sido cuatro semanas, 4 estudios, ¿no? 4. Y ahora pues vamos a ver la razón anexada, la razón añadida. Bien, pues ¿cuál es? No tendrás dioses ajenos delante de mí, ¿no? Delante de mí. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Bien, es una razón añadida. Dios no fue así, pues por así decirlo, todo seco, ¿no? Y simplemente se limitó a decir: no vais a tener otro Dios, ¿no? O solamente me vais a adorar a mí. Evidentemente que lo puede hacer, pero aquí en el Decálogo pues también añade esta expresión delante de mí, y si la consideramos, ¿no?, si nos paramos a pensar en ella, a meditar, pues entonces veremos que ella también pues da más fuerza al mandamiento. No que el mandamiento lo necesite, ¿no? El mandamiento, la ley de Dios, es santa, justa, buena y en sí mismo no necesita apuntalamiento, ¿no? Que vengamos nosotros, ¿no?, a hacerlo más fuerte. Es por causa de nosotros. Y si nos damos cuenta, la respuesta dice: estas palabras delante de mí del primer mandamiento nos enseña que Dios dice, se desagrada, etc., de modo que esta razón sirva como argumento para disuadir al hombre. Vemos, es para el hombre, con vistas al hombre, para disuadirlo, por una parte, de los pecados, y al mismo tiempo para persuadirnos a nosotros. Para persuadirnos a nosotros. A proceder como si estuviéramos en su presencia.
Entonces, vemos aquí la palabra de Dios, la Biblia, vemos es muy realista, ¿no? Para con el hombre. No es que la Biblia te dice, mira, esto es lo que tienes que hacer, ¿no? La lista de deberes, ¿no? O la lista de cosas que tienes que hacer, hacerlo, ¿no? Sino que también nos da razones para motivarnos correctamente, ¿no? Para que salgamos, digamos, de nuestro sopor natural, que estamos siempre, pues, bien adormilados, ¿no? En las cosas del Señor. Y bien, pues entonces el Señor conoce, por supuesto, pues todas las cosas, ¿no? Pero bueno, claro, alguien podría decir, pero ¿de verdad que es para tanto esto de delante de mí? ¿Es para tanto? ¿Da para tanto esto? ¿No? ¿Es algo tan importante? Pues si lo paramos a pensar, sí. Realmente cada palabra de la Escritura es importante, ¿no? Los cielos y la tierra pasarán, ¿no? Pero la palabra de Dios no pasará, ni una jota ni una tilde de la palabra de Dios pasará. Entonces, cada palabra, cada cosa que el Señor nos dice, pues es importante. Pero esto también en particular porque está hablando de Dios, ¿no? Está hablando de Dios, porque dice estas palabras delante de mí o ante mi rostro. En el original es la palabra que muchas veces se utiliza simplemente como rostro, ¿no? Como faz, como cara, delante de mi rostro, de mi faz, de mi cara. También, pues, esta misma expresión, y está como delante de mí, ¿no? Como delante de mí o ante mi rostro, entonces vendría a ser como una personificación de Dios delante de mí, una personificación de Dios ante mi rostro. A veces también, incluso, esta misma expresión la encontramos en la Escritura traducida de otras maneras. Por ejemplo, cuando dice que los israelitas huyeron de delante de los filisteos, ¿no? De delante de los filisteos. Vemos, es la misma expresión, de delante de los filisteos, pero a veces también encontramos esto traducido como a causa de los filisteos. Eso sería pues otra manera de recogerlo, pero sobre todo la idea es la idea de rostro, es la idea de la cara de Dios, y por lo tanto también, sí, y esta es por lo tanto la otra gran traducción, o la otra gran manera como se traduce, es delante de la presencia de Dios. Siempre que en el Antiguo Testamento nos leemos la palabra presencia, está esta. Fene, que es rostro, es cara. No hay una palabra específica para presencia. Es esta. Bien, pues entonces, si hablamos, si tenemos esto en mente, no tendrás dioses ajenos delante de mí, o delante de mi rostro, o delante de mi presencia. Ya esto, vemos, ya no es algo tan frío, ¿no? O tan así. Es algo que el hacerlo es que lo estás haciendo delante mismo de Dios, delante de su rostro, ¿no? Es como cuando, pues no sé, ¿no? Alguien nos hace algo, ¿no? Es que me lo ha dicho a la cara, ¿no? Eso lo agrava, ¿no? Las cosas, ¿no? Agrava las cosas el hacer las cosas a la cara, porque es entonces enfrentarte a. Te estás enfrentando a que la persona, ¿no? Le has, bueno, pues hay expresiones para esto, ¿no? No hace falta ahora verlo, pero es, pues, no sé, es plantarle la cara, ¿no? Plantas la cara a alguien, ¿no? Y esta es la idea, entonces, que estás pecando de una manera directa contra Dios. Se está pecando de una manera directa contra Dios. Entonces, esto es algo tan ligero, es algo de tan poca importancia.
estamos tan acostumbrados, entonces nosotros en nuestro mundo caído, como hemos estado viendo, ¿verdad? En Génesis 3, ¿no? Al pecado, que, bueno, pues el pecado no le damos mayor importancia, ¿no? Tal vez. Es el hábitat, ¿no? Es lo normal, estamos en un mundo caído, ¿no? Pero el pecado, en general, todo pecado es en contra de Dios, ¿no? El Salmo 51, ¿qué dice? Contra ti solo he pecado. Y estaba hablando del pecado de David con Urías y con Betsabé. Fue un pecado hecho a los hombres, ¿no? Pero fue contra Dios, delante de Dios, ¿no? Pues entonces, bueno, estamos tan habituados, ¿no? Esto es como nosotros antiguamente, estábamos ahí en el norte, ¿no? Estábamos ahí antes de la crisis del 2008. Tuvimos el privilegio de estar en la ciudad con una papelera. Una papelera. ¿Habéis estado cerca de una papelera? Tal vez. Si habéis estado cerca de una papelera habréis visto que la papelera da un intenso mal olor, ¿no? Por todas partes, se huele a kilómetros, ¿no? Y nosotros teníamos entonces la papelera justo al lado de la ciudad, ¿no? Saliendo de la ciudad, ¡pum!, ya la tenías, ¿no? Y entonces cuando venía el aire para acá, bueno, y estaba, además, claro, ellos tampoco estaban guardando el día del Señor ni nada, entonces estuvimos desde que fuimos allá, ¿no? En el 2002 hasta el 2008, cada día salía la columna de humo, bum, 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 y eso olía. Y claro, al final ya estabas tan acostumbrado, ¿no?, que no lo olías. Ya salías a la calle y no lo percibías, ¿no? Y pasa eso también con el pecado. Estás tan habituado que no lo percibes, o no ves la gravedad. O entonces incluso se puede llegar a, de alguna manera, pasar por alto, o incluso justificar. Y es algo a tener en cuenta, como vamos a ver más adelante, en cuanto a los pecados del primer mandamiento. A los pecados del primer mandamiento. Pero ya veremos, ¿no?, cómo quedará todo eso. En cuanto a la papelera, pues fue uno de los efectos benéficos de la crisis del 2008. Inmediatamente cesó. Y desde entonces pues ya se ha desmantelado. Creo que ahora es el depósito de los containers de basura. No sé. Da igual. En todo caso, vemos en cuanto a estas palabras delante de mí o ante mi rostro que ya hemos considerado, del primer mandamiento nos enseña, por lo tanto, que Dios, quien ve todas las cosas, se desagrada mucho contra y que toma muy en cuenta el pecado de tener algún otro Dios. Entonces, hemos dicho que eso es para disuadirnos a nosotros, ¿no? Es por causa de nosotros. Porque nosotros somos torpes, porque estamos dormidos, porque estamos tan habituados al pecado que no le damos importancia. Pero lo que nos recuerda es una verdad acerca de Dios, que Dios no es tan, indiferente a pecado en general e indiferente, sobre todo, al pecado en contra de Él. El tener a otro Dios que no sea Dios es un pecado que atenta directamente contra Dios. Y es un desafío contra Dios. Y es una provocación, como dice aquí también, ¿no?, que toma muy en cuenta el pecado de tener otro Dios, de modo que esta razón sirva como un argumento para disuadir, para que estemos pues disuadidos de cometer dicho pecado, el primer mandamiento, tener otros dioses, ¿no?, y para grabarlo como la más insolente provocación. Es una provocación contra Dios. Y esto es una cosa a tener en cuenta. En el Antiguo Testamento nos encontramos en gran cantidad de ocasiones la expresión provocarme a ira.
provocarme a ira. Pecados que provocan al Señor. Es curioso que en el español eso no se haya salido y haya llegado a ser, digamos, parte del lenguaje habitual de los creyentes. Que hay pecados que provocan a Dios. En inglés lo hay, esta expresión, pecados que provocan al Señor. Porque son una categoría especial de pecado que es como tentar a Dios, que es como reírte de Dios, que es como despreciar a Dios, y eso es provocar a ira al Señor. Vemos los textos en este punto, y uno es en Ezequiel capítulo 8 y versículo 18, una visión que Dios mostró a Ezequiel y le mostró entonces los pecados que en Jerusalén se seguían cometiendo los responsables incluso del templo. Y decía, me dijo, hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el norte, y he aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. Una imagen que habían colocado, ¿no? ¿Y por qué le llama aquella imagen del celo? Porque provocaba a celos al Señor. Porque Dios es un Dios celoso y fuerte. Nos dice el mismo Éxodo, capítulo 20, el mismo decálogo, que Dios es un Dios celoso y fuerte. En el versículo 5, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. O en otras traducciones también, Dios celoso. De una manera o de otra, lo invariable es que Él es celoso. Dios es celoso y a ningún otro dará su gloria ni su honra a esculturas. No tolera el Señor ningún otro rival. Y esto no es ninguna cosa del Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento, saben, dicen algunos, es que Dios es como muy sanguinario y muy justiciero y vengativo, pero esto es distinto en el Nuevo Testamento, porque en el Nuevo Testamento Dios es todo amor y todo paz, ¿no? Pero sin embargo vemos aquí en el Nuevo Testamento también se denuncia esto, la posibilidad también de caer en este pecado a creyentes mismos, cuando dice en Santiago 4:4, adúlteros y adúlteras. De la misma manera que los profetas estaban dirigiéndose a Israel, adúlteros, estáis adulterando, estáis fornicando espiritualmente, como cuando les llama los profetas al pueblo que han cometido fornicación, que son rameras, ¿no? Espiritualmente hablando, adúlteros y adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Pensáis que la Escritura dice sin causa, el Espíritu que mora en nosotros desea celosamente, nos desea celosamente, nos anhela celosamente? Él es Dios celoso y no admite ningún rival. Ningún rival. Así pues, Dios ve todas las cosas como le mostró a Ezequiel. Dios conoce cada pensamiento, cada actitud, cada movimiento de nuestro corazón y ve si realmente seguimos teniendo a Dios como a nuestro Dios, como al único Dios verdadero y a nuestro Dios, o estamos pues desviándonos de esto para poner nuestro afecto a cualquier otra cosa. Bien, pues entonces, de modo que esta razón sirva como un argumento, ¿no? Algo que nos mueva, ¿no? Que nos haga ver la importancia, ¿no? No estamos solos. El Señor lo ve. El Señor lo ve y Él no es indiferente. Él no es indiferente a Él.
Y esto es una cosa pues, a tener en cuenta, ¿no? Estamos habituados a pensar que como que hay cosas que son indiferentes, ¿no? En la palabra de Dios. Ciertamente hay cosas de las cuales por supuesto no depende la salvación de nadie. Hay cosas en la palabra de Dios que son indiferentes el guardarlas o no guardarlas, ¿no? Cada mandamiento, cada cosa de la palabra de Dios tiene su importancia, por supuesto, pero que no hay que pues, hacer ninguna causa, digamos, que se puede sobrellevar en amor los unos por los otros, ¿no? Mostrando de esta manera, en un sentido bien entendido, una tolerancia espiritual, ¿no? Que es también lo que leemos en Romanos, en el capítulo 14, ¿no? O en 1 Corintios, en el capítulo 9, 10, ¿no? Acerca de lo comido, lo sacrificado, de los alimentos que eran prohibidos y no prohibidos en Romanos, etc., que se tienen que sobrellevar, ¿no? Se tiene que sobrellevar llevando los unos la falta de los otros, la carga de los otros, con largura de ánimo, con tolerancia, ¿no? En un buen sentido de la palabra. Pero esta palabra tolerancia hay que hacer atención con ella. No hagamos de la tolerancia un Dios, ¿no? Un Dios en lugar del único Dios verdadero, a quien se tiene que creer y servir. Hemos estado viendo los deberes y los pecados del primer mandamiento, los cuales dijimos en su momento que, por supuesto, esto vinculan a todo ser humano. La ley de Dios es universal. Universal significa para todos los hombres. Para los creyentes, por supuesto. Pero universal significa que también para todos. Y universal significa que también las autoridades y los gobernantes civiles que derivan su autoridad no de los hombres, sino de Dios, porque son ministros de Dios, como enseña Romanos 13, porque toda autoridad que hay por Dios ha sido constituida, establecida, para ser ministros de Dios. Pues entonces también están ligados con esto. Es decir, que ellos también tendrían que reconocer, por supuesto, al único Dios verdadero para servirlo en el área que le corresponde. Es el gobierno civil. No tiene que ingerir en nada en la iglesia. Tiene que reconocer, sí, la verdadera iglesia y la verdadera fe. Pero no tiene que ingerir en modo alguno en las cosas de la iglesia, ni en el ministerio, ni en la predicación de la palabra, ni en el debido gobierno que el Señor ha instituido. Por ejemplo, el gobierno no tendría y no tiene ningún derecho de decir, no, la iglesia tiene que tener ahora tal gobierno y poner aquí el gobierno de obispo porque me apetece más o me parece más útil. No tienen ningún derecho a decir puertas adentro en la iglesia cómo tiene que ser, ni con qué periodicidad, por ejemplo, celebramos la cena del Señor, ni con qué medidas tenemos que celebrar la cena del Señor. Si lo tenemos que hacer con guantes o si lo tenemos que hacer con medidas higiénicas otras, no tienen ningún derecho a decir cómo lo tenemos que hacer. Si lo tenemos que hacer con una copa o con más copas. Nosotros normalmente lo hemos tomado, la copa del Señor, en la cena del Señor, siempre con una copa. Ahora con la pandemia, bueno, pues para evitar problemas, etcétera, etcétera, hemos puesto que hayan copas, pero no porque lo haya nadie impuesto. No porque nadie lo haya impuesto, no porque el gobierno haya dado unas medidas que podemos decir son de sentido común, dicen, ¿no? Porque son por la salud común general. No tienen ningún derecho a imponerlo. Si lo hacemos, lo decidimos nosotros
los responsables y los ministros de Dios, que para eso el Señor los ha establecido dentro de la iglesia. Entonces, fuera de la iglesia, en las cosas que le corresponde, tiene que también servir al Señor. Y esto, por lo tanto, pues, en vez de hacer, por ejemplo, apología del LGTBI, apología de todo lo habido y por haber, ¿no?, de toda ideología que se enfrenta a la palabra de Dios, pues hombre, pues confesar al Señor como el único Dios verdadero y a la palabra de Dios como la única verdad. Confesar que el único camino de salvación es el Evangelio del Señor Jesucristo que predica la Iglesia, y también en su área de responsabilidad aplicar la ley de Dios. Y bueno, pues diremos, no, eso es que, no, porque eso, dicen, quita la tolerancia entre pues, las distintas denominaciones o de distintas confesiones, o quita la tolerancia entre, con respecto a los no creyentes, ¿no? Tolerancia. Bueno, entonces, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto sino decir entonces, bueno, que al final la ley de Dios es indiferente? El cumplir los mandamientos de Dios o no es indiferente. Y que al final esto, de hecho, se le ha llamado, ¿sabéis cómo? El indiferentismo. El indiferentismo. Y tienen razón. Eso era una expresión que utilizaban sobre todo en aquella época, ¿verdad? En aquellas épocas antiguas, en el catolicismo romano, para decir que no tiene que haber, pues, estar todo al mismo pie de igualdad. Porque que esté todo al mismo pie de igualdad quiere decir, significa que según el Estado todas son igualmente falsas. Todas son igualmente falsas y el Estado no se siente ligado entonces por consiguiente por ninguna. Entonces hace y deshace a voluntad. Dirá, no, es que le pone el pueblo. Sí, le pone el pueblo en teoría. Al final el pueblo decide bien poca cosa, ¿no? Entonces, en definitiva, la cuestión es esta. Vemos la importancia también de esto, no solamente para los cristianos a un plano individual, que también por supuesto que sí, sino también en nuestro mensaje. No es algo opcional, no es algo negociable, no es algo que podemos entonces decir, no, esto es de segunda categoría. No, porque Dios no es indiferente. Y hacer de otra manera es provocar a ir a Dios. Es un pecado que provoca a Dios. Y temible cosa es, terrible cosa es caer en manos del Dios vivo, como hemos visto esta mañana. Bien, pues entonces esto en cuanto a la primera razón, y después dice, continúa diciendo al mismo tiempo, también para persuadirnos a proceder como si estuviéramos... Perdón, había una cita más antes en este punto. Salmo 44, 20 y 21 lo podemos leer antes de continuar. Dice, si nos hubiésemos olvidado del nombre de nuestro Dios o alzado nuestras manos a Dios ajeno, ¿no demandaría Dios esto? ¿Vemos? ¿No demandaría Dios esto? ¿No va a demandar Dios el que estemos sirviendo a dioses ajenos? Porque Él conoce los secretos del corazón, porque todo está abierto ante sus ojos. Pero entonces, como decíamos, al mismo tiempo sigo leyendo, para también persuadirnos a proceder como si estuviéramos en su presencia cuando hagamos cualquier cosa en su servicio. Delante de Dios. Delante de Dios. Hemos de hacer las cosas como delante de Dios. Es que realmente estamos siempre delante de Dios, allí donde vayamos. Como nos enseña el Salmo 139, ¿verdad? Allí donde vayamos, ahí estamos, delante de Dios. Aún, puede ser si nos metemos en nuestra habitación y apagamos la luz, o nos metemos dentro del armario, ahí estaremos siempre delante de Dios. Todos nuestros pensamientos y todas nuestras intenciones y todas nuestras palabras siempre son hechas y dichas delante de Dios.
Estamos delante de Dios siempre. Y esto, pues, es lo que también nos dice Primera de Crónicas 28:9. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre y sírvelo con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú lo buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Vemos, esto es para mostrar lo que estamos diciendo. Todo lo que hacemos es delante de Dios. Si Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento, todo propósito de nuestros pensamientos, cuanto más también lo que sale de nuestra boca, cuanto más también nuestras acciones. Todo es hecho delante de Dios. Todo es hecho delante de Dios. Y entonces esto, ¿a qué debe conducirnos, hermanos, a nosotros, como creyentes, de una manera práctica? El tener conciencia. Bueno, evidentemente, a guardar este mandamiento y todo lo demás, porque Dios es nuestro Dios. Pero de una manera práctica, también conducir al temor de Dios. Al temor de Dios. Al temor de Dios de ser consciente de esta realidad. Todo lo que hagamos, todo lo que digamos, Dios es consciente de Dios. Dios toma buena nota, en un sentido y en otro. Nada le puede ser oculto. Y esto, pues, el ser consciente de esta realidad inescapable, que uno no puede evitar, nos lleva al temor de Dios, ¿verdad? A tener una reverencia por su presencia, una reverencia ante Él por todo lo que hacemos y decimos, un temor incluso santo, reverente, por no ofenderlo, por no hacer nada que a Él le desagrade. Un temor entonces para evitar lo que a Él le desagrada, evitar el mal y adherirnos a lo bueno. Un temor entonces que va a engendrar en nosotros toda una serie de cosas buenas, ¿no? El apartarnos del mal, el seguir el bien, y va a generar en nosotros lo que la Biblia dice, sabiduría. Porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Las cosas no vienen porque sí, hermanos. Las cosas no vienen porque sí. Ni en el mundo natural, ni en el espiritual tampoco. Si yo quiero, quisiera ponerme a correr ahora la media maratón, ¿no? De la noche a la mañana, bueno, pues está bien, ¿no? Que lo quieras, pero tendrás que hacer una serie de cosas preparatorias, ¿no? No sé, intentar ponerte en forma, correr, a lo mejor vigilar lo que comes, todo eso, ¿no? Si queremos tener sabiduría en nuestra vida, hemos de tener temor del Señor. Si queremos tener temor del Señor, hemos de tener presentes que siempre allí donde vayamos, Dios está. Y que todo lo que hacemos ha de ser para Él, en su servicio. Si vivimos cada uno a su manera, ¿no? De una manera vana, ligera, no pensamos en Dios para nada, no lo tenemos en el presente para nada, ¿cómo vamos a vivir? De la misma manera. Hemos de hacer que nuestra vida refleje esto, manifieste esto, hermanos. Creo que si lo pensamos, ¿no? Estas dos palabras o tres, ¿no? Delante de mí, pues entonces es una gran incitación, estímulo para nosotros, ¿no? Para tenerlo presente, para evitar el pecado
y para adherirnos a Dios y a su ley, y sobre todo a reconocer a Dios como el único Dios verdadero y a Él como nuestro Dios personal y el Dios de nuestra familia, porque estamos en pacto con Él. Pues que el Señor nos ayude y nos bendiga y tengamos entonces esta palabra siempre presente en nosotros. Amén. Amén.